Dios le bendiga a mis estimados hermanos y amigos. Hoy pasaba frente al policlínico, escenario del sufrimiento del pueblo en diversas enfermedades, donde la afectación del COVID-19 trasciende la esfera de la salud con repercusiones económicas y sociales. Tanto mal perturba la paz del pueblo y muchos sucumben en el más agudo sufrimiento. Hoy más que nunca se hace patente la calidad del sufrimiento globalmente, pero me temo que no todos están preparados para lidiar con ello. Me sentiría honrado si me dieras tan solo unos minutos para decirte la manera de triunfar sobre el sufrimiento, para que puedas pertenecer al club de vencedores. De ahí el título que nos ocupa en esta ocasión: Triunfantes en el sufrimiento. Te invito a orar. Bendito Dios, gracias por darme la oportunidad de llegar a las vidas que ven este video, mi iglesia en casa y toda alma sedienta que puede escuchar de tu palabra consuelo y vida eterna. Usa mi vida y usa este video en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, preste atención a esta aseveración fundamental que haré. Solo se es triunfante en los sufrimientos por medio de Cristo. Atendiendo a esta declaración, le invito a analizar cómo podemos triunfar sobre el sufrimiento. Veamos esto en la Biblia, partiendo por su enseñanza respecto a la causa del sufrimiento. El sufrimiento tiene un doble dolor: el del padecimiento en sí y el misterio que entraña. ¿Por qué se sufre tanto en la vida? Para la interrogante respondida desde perspectivas distintas. La de una cosmovisión atea que solo ve en el sufrimiento una desgracia fortuita, y la de una cosmovisión cristiana según la cual todo cuanto acontece en el mundo está de algún modo relacionado con Dios. El libro de Job en la Biblia no resuelve definitivamente el misterio del sufrimiento, pero sirve de gran consuelo a los que sufren. Este comienza con una escena celestial donde la integridad de Job y la sabiduría divina es cuestionada por Satanás, diciendo que Job adoraba a Dios por interés y si le quitaba todo lo ofendería. Dios accedió a que Job fuera puesto a prueba, y así, tras un periodo de prosperidad, en un solo día trágicamente lo pierde todo: riquezas, hijos, salud. Pero aún así continuó adorando a Dios, declarando en el versículo 21 del primer capítulo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De esta forma la sabiduría divina y la integridad de Job quedó demostrada. Sin embargo, nadie en la tierra, y en especial Job, sabía el porqué de lo acontecido, estas tragedias. A lo que surgieron diferentes tesis desacertadas sin una teología equilibrada. Por un lado, Job, partiendo de la realidad de la soberanía divina, concluye que si Dios lo permitió es que le riñe sin causa. Así vemos en el capítulo 6, versículo 4, que él expresa: pero sabemos que Dios no estaba en pleito con él, sino más bien defendiendo su integridad, como vemos en el versículo 8 del primer capítulo. Pero por otro lado, los amigos de Job fracasaron, porque en su teología solo cabía la ley de la siembra y la siega. Job cosecha sufrimiento porque antes ha sembrado pecado, pero este principio no es absoluto, aun cuando el sufrimiento se introdujo en el mundo a causa del pecado, como vemos en Génesis 3, y es su causa primordial. Según el Salmo 32:10, el sufrimiento bíblicamente puede tener otras causas y propósitos, como fue el caso de la reivindicación de Job o la redención de Jesús, el primero tipo del segundo como justo sufriente. En definitiva, no podemos encajonar en los estrechos límites de nuestro raciocinio a Dios, quien nos dice en Isaías 55 del 8 al 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Hermanos míos y amigos que sufrimos el COVID-19, no preguntemos a Dios el por qué, más bien el para qué. Veamos en esto la oportunidad de arrepentirse y venir a Cristo si no se es de Él, y la de demostrar nuestra fe al mundo. La Biblia también muestra la manera de lidiar con el sufrimiento en la vida. Puesto que el sufrimiento en general está relacionado con el pecado, hay principios bíblicos que nos ayudan a evitarlo. Empezando por el arrepentimiento. La Biblia dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Así que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 1:7. Con todo, no hay justo que haga el bien y no peque, por lo que debemos aceptar la libre oferta del Evangelio para el perdón de pecados en Jesucristo. Solo Cristo puede revertir los efectos del pecado y satisfacer la demanda justa del Santo Dios. Es por su doble obediencia, es por esto, su obediencia pasiva en su muerte, pagando los pecados de quienes le creen, y activa en perfecta obediencia para merecernos el cielo en su justicia. Él cargó con nuestra culpa para darnos su justicia en un cambio de papeles ante el juicio de Dios, según 1 de Pedro 3:18. Sin embargo, ya mencionamos que aún el justificado en Cristo padece tribulación en este mundo, según vemos también en Juan 16:33, pero en paz con Dios, solucionados los efectos del pecado a corto y largo plazo, el creyente está mejor posicionado para enfrentar la adversidad. La postura atea del sufrimiento como una desgracia fortuita no consuela a los más desafortunados, que representa y crece la mayor parte del mundo. Por otro lado, la vida no siempre es color de rosa y el sufrimiento a todos le toca. Solo en Cristo puedes encontrar: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Las personas se sacrifican con gusto si el sacrificio para ellos tiene sentido. Lo malo es cuando hay confusión. Esto fue lo más difícil en el sufrimiento de Job. Cayendo en escepticismo, solo se ven los aspectos negativos de la vida, como vemos en el capítulo 3 y 7 del 1 al 10 de su libro. El fatalismo: Job está convencido de que se haya envuelto en una red de un destino adverso. La depresión: la vida se ve como una gran frustración. Muchos han hecho suyo las dudas de Gustav Mahler, manifestado en su segunda sinfonía. ¿Por qué has vivido? ¿Por qué has sufrido? ¿Acaso era todo una enorme y espantosa broma? Son solo las promesas del Evangelio, solo en ellas encontramos sentido al sufrimiento. Pues sabemos que aunque en la vida no todo es color de rosa, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, según Romanos 8:28. El creyente tiene que clamar en el día malo. La Biblia dice: muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34:19. Y el Señor nos dice que podemos tener en Él una paz y un gozo que el mundo no puede dar, en Juan 14:27. Mis hermanos y amigos, Jesús usó la analogía de lo necesario de construir la casa sobre un fundamento sólido y no arena, para permanecer firme frente a la tempestad. Como el conocido cuento de los 3 cerditos, donde la única casa que resistió al soplo del lobo fue la de ladrillo. ¿Sobre qué fundamento estás edificando tu vida? Si es sobre la palabra rocosa de Cristo, ningún lobo o virus podrá derribarla. Pero hay más en la Biblia: con el fin del sufrimiento en la nueva creación. La postura atea ve el fin del sufrimiento con la muerte, pero no resuelve en realidad el problema. Aun si pudieran evitar el juicio divino final y no hubiera infierno para los rebeldes, un destino eterno de incremento del sufrimiento, aún así, nada causa más sufrimiento en la vida que la muerte, y es contra naturaleza conformarse sin dolor a eso como algo más que inevitable e irreversible.
Pues Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, según nos dice Eclesiastés 3:11. Quienes pretenden ser felices con eso, pensando que lo que importa es gozar la vida mientras dure, le digo que el alegre es el que más se aferra a la vida y el que menos quiere pensar en la muerte, pues son los suicidas más bien los que sufren. Por otro lado, es decir, los que se terminan suicidando son los que sufren, no los alegres. Por otro lado, el materialismo científico con sus pretensiones de realismo no ha demostrado que Dios y por tanto la vida después de la muerte no exista. De hecho, la razón humana apunta a la existencia de Dios por medio de la evidencia en la creación y muchas otras cosas más. La verdadera solución al problema de una vida y muerte sufrida no es simplemente aceptar que es un asunto inevitable, sino que además también que debe ser revertido con una vida de eterna felicidad. Esa es la verdadera solución a una vida sufrida. Esa es la verdadera respuesta al sufrimiento. La Biblia dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es una solución definitiva al sufrimiento. Apocalipsis 21, del 1 y 4, vemos esta hermosa promesa. La esperanza de gloria eterna y fe cristiana descansa en la resurrección de los muertos, de los cuales el primero fue nuestro Señor Jesucristo. Hay suficiente evidencia lógica, histórica, que apoya la resurrección de Jesucristo, como el hecho de que sus discípulos lo afirmaran con su sangre, ya que nadie se sacrifica por una mentira. Y la realidad de una tumba vacía, en la que los judíos no sacaran el cadáver para desmentir la proclama del Evangelio. Ellos le vieron además ascender al cielo, de donde gobierna todas las cosas a favor de su iglesia, y vendrá nuevamente a establecer su reino para juzgar a la humanidad. Y el destino eterno de dicha o sufrimiento se definirá por la fe en Jesucristo. A la luz de esto, el salmista, que antes había sentido envidia de la prosperidad de los malos, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Salmo 73, 17. En efecto, Jesús dice: ¿de qué vale ganar el mundo y perder el alma? Mateo 16, 26. ¿Qué es en comparación 80 años de dicha con una eternidad del más agudo de los sufrimientos en el infierno? Pero a la inversa, ¿cuán confortante es? Así el apóstol pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 55. Pues la tribulación momentánea no es comparable a la gloria venidera. 2 Corintios 4, 17, Romanos 8, 18. Y exclama: antes en todas estas cosas sufrimiento, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 37. Y el Señor, y solo el Señor Jesucristo, nos puede decir en esta situación: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Muy estimado amigo y hermano que me escuchas, me daría por satisfecho si entendieras que solo se es triunfante en el sufrimiento por medio de Cristo. El Señor resucitado se levantó triunfante sobre el sufrimiento de la muerte, el pecado, Satanás y el mundo. Hoy puedes apropiarte de su victoria por medio de la fe, obedeciéndole como el Señor y Salvador de tu vida. Si el sufrimiento del COVID-19 y sus repercusiones económicas te han tocado, ruego al Señor te conceda el don de la fe en su gracia infinita, para que te levantes hoy como un triunfante en el sufrimiento. Dios te bendiga.